Eh, Antes de comenzar con la ponencia, en primer lugar quiero agradecer a todos quienes han participado en la realización de este gran congreso. Quiero agradecer a todas las exposiciones magníficas que han sido antes de mí y que seguramente lo serán después de mí. Quiero agradecerte, Mempo, este magnífico ejercicio de libertad crítica que hiciste. Obviamente, vos me conocés y sabés que mi instinto natural es la polémica, pero yo la voy a restringir porque no quiero salirme del marco de lo que hemos venido a hablar en este panel. Pero bienvenido que sean siempre en educación los debates con la altura y con la solidez con los que los planteó Mempo con su alta autoridad intelectual. Sí me quedo con dos coincidencias. La primera es que es verdad que toda posición educativa es política y también es verdad que toda opinión sobre educación es política. Por poner un ejemplo, nadie, ningún gobierno hace analfabetos en 3 años de gestión. Quizás, estudiada bien la cuestión, podríamos remontarnos a la época en la que se había normalizado en nuestras escuelas la promoción automática de nuestros niños y niñas, supieran o no, para mejorar las estadísticas educativas. Justo ahora que las evaluaciones que estamos haciendo nos dan justamente que hemos comenzado a mejorar en lengua. Y otra coincidencia que tengo es ese elogio a nuestro gran sistema educativo del siglo XX, ese sistema educativo que exportaba docentes, que exportaba manuales. Y también llegó a que Argentina estuviese o fuese el país más alfabetizado de América, incluyendo los países del norte de América. Y lo tomo también como un elogio, aunque más no sea indirecto, a las personas que idearon y llevaron adelante ese gran sistema educativo. Podríamos elegir, así como al azar, a Domingo Faustino Sarmiento, que lo proyectó, a Nicolás Avellaneda, que planteó la primera ley universitaria en nuestro país, y a Julio Argentino Roca, bajo cuya presidencia se dictó la que para mí es y sigue siendo la ley más importante que nunca jamás dictara el Congreso de la Nación Argentina, la Ley 1420 de Educación Laica, gratuita y obligatoria, que nos hizo argentinos y creó la argentinidad. Así que muchas gracias y bienvenido al debate en educación, porque el debate en educación y la crítica siempre es avanzar, siempre es ir hacia adelante. Y en segundo lugar, quiero reparar una injusticia. Tomo una de las nociones aristotélicas de justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde, y yo creo que ayer en las presentaciones no ha sido suficientemente destacado el papel de la Universidad Nacional de Córdoba, madre de universidades, no solo en nuestro país, sino en toda la América Latina, y madre de la reforma universitaria, que el año pasado se han cumplido 100 años y que permitió que alguien como yo pudiese estudiar en las aulas universitarias. Así que, decana, en usted representamos el trabajo que ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba, no solo para este Congreso, sino desde hace 400 años y por los próximos 400 años. Y ahora me quedó un poquito más corta la presentación, pero vamos a hacerla. Básicamente, sabemos que el siglo XXI, de una u otra manera, pone en jaque la forma en la que enseñamos nuestra lengua, y las lenguas en general. Los modos tradicionales de hacerlo. Tenemos nueva forma de socialización entre adultos, niñas y niños, introducción permanente de nuevas tecnologías que influyen claramente en nuestros vínculos como personas.
Y mucha de esa tecnología entra al aula. Ahora, la cuestión es que se crece en el uso de estos dispositivos, pero no cambiamos la perspectiva en cómo los trabajamos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos limitar la educación en el siglo XXI solamente a una correcta utilización o adecuación de estos dispositivos tecnológicos? O como escuela, y a partir de ahora cuando diga escuela también digo institución educativa, ¿no? Debe enfocarse en la comunicación en tanto habilidad no solo para aprender y dominar esos dispositivos, sino además y fundamentalmente para posibilitar la producción y el desarrollo activo por parte de nuestros estudiantes. La verdad que esta es una pregunta que creo que vamos a tener que actualizar en forma permanente y la realidad es que también creo que siempre su respuesta nos va a quedar incompleta en un contexto tan dinámico como el del futuro. Porque si una de las cosas que estoy convencido es que el cambio en el futuro nunca será tan lento como en el pasado. Por supuesto que con pequeñas variaciones todos entendemos más o menos de qué hablamos cuando hablamos de educación. Teoría, práctica, técnica. Pero la realidad es que la educación es mucho más que eso, porque abarca, sucede en asuntos relativos a la ética, a la moral, a los valores, al conocimiento, a la forma que percibimos el mundo, a la forma que percibimos al otro, a la solidaridad y a la socialización, entre muchos otros. Hablaban algo de esto por aquí, pero desde siempre también la forma de nombrar al mundo implicó una forma de dominarlo. Los medios y la forma de comunicación están erigidos sobre una serie de prácticas sociales instaladas a través de las cuales contribuimos, seamos conscientes o no, a diferentes relaciones de poder y tensiones que atraviesan los contextos en los que desarrollamos nuestra vida y la escuela por excelencia. Solo en nuestro país, además del castellano, conviven otras 40 lenguas, entre lenguas indígenas y extranjeras, entre las que a su vez coexisten múltiples y variadas relaciones lingüísticas. ¿En qué contexto entonces podemos enseñar la lengua hoy con una mirada hacia el futuro? Cuando en el año 2016 hicimos la primera evaluación seria que se hizo en la Argentina, nos dimos cuenta que teníamos dos grandes problemas. La mitad de nuestros chicos no comprendía textos, un problema de comunicación, un problema de lengua, y no podían hacer operaciones matemáticas sencillas, básicas. Por eso decidimos, en primer lugar, poner el foco en la enseñanza de la lengua. ¿Por qué? Porque si mejoramos el aprendizaje de la lengua, ello actúa como reflejo también en las otras áreas de conocimiento. Alguien puede no saber resolver un problema matemático simplemente porque no entendió el enunciado que se le está planteando. Trabajamos en jornadas institucionales enfocados solo en lengua y con materiales específicos en todas las provincias, con la colaboración de todos, de los ministros de cada provincia, de la escuela, de la comunidad educativa, de las directoras, de los docentes, de los padres, en hacer esto con 920.000 docentes, 44.000 directivos y después, en algo que llamamos Ateneos didácticos, los juntamos para que compartieran experiencias y formas de abordaje. Ese fue un trabajo intensísimo, como la larga marcha de Mao. Y en la evaluación de este año encontramos que el 75% de nuestros alumnos están en el nivel satisfactorio o alto en primaria. Ahora, ¿eso nos conforma? No, porque como hablaban recién, hay un 25% que todavía no llega. Entonces tenemos que seguir trabajando. Dos datos interesantes sobre esto. También del nivel más bajo salió el 7.4%, es decir, que esto se hizo reduciendo la brecha educativa. Y las escuelas Faro, que son escuelas que cuando se hizo la primera evaluación definimos que eran las más vulnerables socialmente y educativamente con indicadores objetivos,
donde el Estado puso un esfuerzo mucho mayor, mejoraron mucho más en promedio que el resto de la media nacional. Eso quiere decir que cuando no un gobierno, que cuando el Estado se decide a recuperar el dictado de las políticas públicas educativas y trabaja en ello, se producen resultados, aunque estos resultados, como no tienen cemento, no se vean crecer día a día, al final nosotros podemos decir que en Argentina comenzamos a mejorar. También tenemos que hablar de las nuevas tecnologías. La lengua tiene un sentido histórico y se encuentra atravesada por la realidad sociocultural de cada momento. Hoy la lengua es modificada constantemente por la sociedad digital y vemos también en ella terminologías que tienen que ver con nuevas palabras que surgen a partir de estos cambios, de la cultura digital, nuevas prácticas y los consumos de nuestros jóvenes que dan nacimiento a una riqueza cultural y de nuestra lengua. La incorporación de tecnología en el aula requiere considerar a nuestros estudiantes, que esto es un cambio revolucionario, como sujetos activos, ya no más como sujetos pasivos, con capacidad de utilizar, conocer, aprender a dominar una serie de recursos, fundamentalmente desde una perspectiva crítica, y a dominar una serie de recursos para ampliar sus posibilidades a límites que no hemos imaginado, incluso que pueden superar cualquier cosa que nosotros imaginemos. Nuestro horizonte debe ser aquel donde los estudiantes cuenten con herramientas tecnológicas que los habiliten a desarrollar otras y mejores, con perspectiva de creación activa y permanente, apropiándose de ellas en el sentido más profundo y sustentable posible. El lenguaje constituye una forma de nombrarnos y por ende también una manera de diferenciarnos. La discriminación social está presente en el orden de lo lingüístico, por lo que el problema del lenguaje es también un problema social. La lengua evoluciona en sintonía con las distintas épocas y movimientos políticos, económicos, sociales, culturales. Estos cambios no deben asociarse exclusivamente al uso del lenguaje, sino que también debemos ser conscientes de la importancia de la transformación de las conductas. Podemos ser sumamente inclusivos en nuestro discurso, pero si en nuestras acciones somos excluyentes, esa transformación social no va a servir como herramienta de integración, porque va a carecer de un acompañamiento, de un proceso de concientización y sensibilización que haga foco especialmente en los grupos que históricamente han visto vulnerados sus derechos. Niñas, mujeres, personas con discapacidad, pueblos originarios, etcétera, etcétera. En nuestro país y en toda Latinoamérica habita una amplia variedad de comunidades lingüísticas. Esta diversidad hace necesario que los estados desarrollen políticas sobre las lenguas que los conforman, que promuevan y defiendan el pleno ejercicio del derecho lingüístico de cada una de ellas y también de cada individuo. Es importante cultivar la unidad teniendo en cuenta la diversidad. La Argentina es un país que se gestó desde la multiculturalidad y es desde ahí que continuamos desarrollándonos. Sentirnos hermanos de quienes hablan nuestra lengua, respetando las identidades de cada cultura. Educar en la diversidad enriquece. Cuando me educo, cuando conozco al que es distinto, al que es diferente, soy mucho más rico que antes de conocerlo y de haberme educado. Tenemos que relacionarnos con el otro de una forma abierta y respetuosa y tenemos que desterrar, en mi humilde opinión, la palabra tolerar. Solo tolera el que es superior y nosotros somos todos iguales como personas. Educar en la diversidad entonces es una forma de legitimar una igualdad y una inclusión sinceras, dejando de lado discursos que propaguen la intolerancia, la violencia y la discriminación. Transitar esta inclusión también desde lo lingüístico es una forma de evolucionar. Sabemos que la educación es el más efectivo motor de transformación social.
El lenguaje no es simplemente una herramienta más para comunicarnos, es la base de nuestro pensamiento, es el impulsor del conocimiento y a partir de él somos capaces de entendernos y darnos a entender al resto del mundo. Mientras más y mejores sean las experiencias de aprendizaje que desarrollemos, más fácil será el encuentro con el otro distinto a mí. Los cambios en la tecnología de la comunicación son dinámicos y permanentes, y por ello la realidad cotidiana también lo es. Todos los que formamos parte del sistema educativo necesitamos acercarnos a la idea de que la realidad no es uniforme, y lejos de temer a la incertidumbre, abrazar la posibilidad de crear, recrear y resignificar nuestros contextos y posibilidades. Esta es la relevancia que tiene el poseer las herramientas necesarias para poder nombrar al mundo, producir conocimiento y transmitirlo a nuestra comunidad de manera cíclica y permanente. Y debemos hacerlo de la manera más auténtica posible, sabiendo que esas herramientas se crean y se recrean en el trabajo colaborativo diario, en cada escuela y en cada aula de la República. El presente nos será ajeno y el futuro incierto si no podemos nombrarlo. Dominar la lengua implica ejercer nuestra subjetividad sobre las cosas, pero siempre y cuando lo hagamos junto con otros, junto con los nuestros. El ejercicio de la palabra es como el de la libertad, hacernos pares del otro a partir de quienes somos y así construir nosotros. Muchas gracias y disculpas nuevamente.